¿Qué te trajo hasta acá? Yo creo que la necesidad de entender mi propia vida, aunque suena reampuloso, digamos, ¿para qué leo? ¿Por qué leo ficción? Para encontrarle sentido a las cosas. En algún momento de mi vida, ponerme a escribir fue dar un pasito más en esa búsqueda. Creo que todos nos hacemos preguntas. Escribir para mí es un modo provisorio, imperfecto, pero súper útil para responderme. Me estás dando el pie clarito para Demasiado Lejos, la última, la novela más reciente de Eduardo, que aborda el conflicto, la guerra de Malvinas. Ahora vas a explicar cómo, pero yo quiero primero preguntarte el por qué. ¿Por qué este libro? Yo creo que como licenciado en historia, que es mi formación en realidad en la universidad, eh, siempre me interesa vincular mi pasado personal, el pasado de la sociedad con nuestro presente. O sea, el que viene al palo de la historia está todo el tiempo usando el pasado para entender el presente. Y en general me llama mucho la atención los silencios sociales. Esos silencios motivados por la incomodidad, la culpa, el enojo, habrá que ver. Y me parece que el tema de la guerra de Malvinas es un tema incomodísimo que ha motivado un silencio muy pesado de muchos años, de mucha gente. Y no digo de sus responsables, digo de la sociedad en general. Y entonces meterme con la guerra de Malvinas tuvo que ver con eso, con interrogarme sobre ese silencio y sobre esos meses vertiginosos de 1982 y sobre quiénes fuimos los argentinos y qué hicimos en esos meses y qué cosas de los que hicimos nos pesaron tanto después como para yo no fui, yo no estuve, yo no sé, hablemos de otra cosa, que es algo que me molesta. ¿Por qué hablemos de otra cosa? No, hablemos. Vos tenías en ese momento 14 14 años, años. con lo cual era un abordaje irregular, porque si sí, estás empezando a entender como un adulto en formación en ciernes, pero también te faltaba mucho insumo a vos para poder abordarlo de manera completa. Seguro, seguro, pero al mismo tiempo desde el punto de vista de la memoria, que es algo emocional, la memoria es sobre todo emocional, no es la historia, el recuerdo del mundo de los adultos en mi barrio, en mi escuela, en los medios, haciendo las compras, es muy vívido. En todo caso, lo que tuve que hacer para la novela fue documentarme seriamente, ahí sí como un licenciado en historia, y decir, espera, momento, la parte diplomática de la guerra, la parte militar de la guerra, los medios y la guerra, la comunicación oficial del gobierno militar y la guerra, y armar todo ese conjunto como para darle una solidez que sí, mi memoria de un chico de 14 no incluía de ningún modo. Vos marcaste incluso en esta línea del silencio que hasta resulta notable la baja cantidad de novelas que hay sobre Malvinas después de, o a lo largo de 40 años. Hay, sí, por supuesto que hay, Sí, sí, pero digamos, pero, comparado con otros pero periodos comparado, históricos, y uno podría decir, bueno, espera, no, claro, porque la tragedia de la guerra, la tragedia del momento, pero hay otros momentos recontra trágicos de la Argentina reciente. Ejemplo, la represión de la dictadura, que ha generado un montón de ficción. Cuando digo un montón de arte alrededor, digo novelas, películas, canciones, obras de teatro. Malvinas, poco y nada de todo eso. Mi sospecha es que tiene que ver con esta incomodidad de, ujú, porque no es lo que hizo el gobierno militar simplemente en la guerra de Malvinas, es qué hicimos nosotros. Y la novela tiene que ver con eso. ahora me interesa la pregunta de sus ojos. Aclaro que les digo la pregunta de sus ojos para que los que no leyeron la novela, la novela se llama La Pregunta. La película se llama El Secreto. Que aclaro algo más, lean la novela porque el final, sin spoilear, es distinto. Con lo cual invito a leer La Pregunta de sus ojos. Cuando vos en La Pregunta abordaste un periodo muy también
incómodo, negro de nuestra historia reciente. Ahora, el feedback que tenés con los lectores, cuando estás en la interacción en una feria, vos sentís que hasta incluso era distinto la de los lectores en La pregunta de sus ojos, ese periodo histórico, que con respecto a Malvinas, con esta nueva novela. Mira, el feedback en general, lo que tiene de mejor es que notás cómo el lector se siente estimulado a seguir pensando en ese periodo. Envolverlo a pensar, a lo mejor abandonando algunos preconceptos. Y es suficiente con eso para mí. Yo, Ya si digamos, lográs eso, es que lo logra no es mi libro, ¿viste? Así dicho ampulosamente, sino una invitación amable y poco solemne, donde yo no te bajo línea de tenés que pensar esto, porque es digamos, cuando la ficción se pone al servicio de la militancia, la que sea, desbarranca. Para mí la ficción tiene que ser una invitación, apenas un tocarte el hombro y decir, che, volvete a pensar en este periodo, en esta situación, en este problema. A pensarlo según tus términos, no los míos como autor, sino los tuyos como persona, eventualmente como testigo y partícipe o no. En ese sentido veo que es un lindo estímulo y los lectores suelen recibirlo como, me puse a pensar en esto. Yo con eso estoy oh, sobradísimo. ya lograré eso. Ahora, vos marcas que hay veces en las cuales una incomodidad o un silencio o una pregunta que vos te haces a vos mismo te sirve como disparador. Pero yo me había hecho acá justamente la pregunta de, claro, sí, los anteojos son por equipo presbicia, arranqué. Que ¿cómo seleccionás los temas que derivan en una novela? O dicho al revés, ¿por qué algunos temas que te intrigan, te inquietan, te movilizan, sí terminan en novela? Yo creo que depende, hay como una especie de obsesiómetro interno. O sea, yo creo que todos pensamos sobre un montón de cosas a lo largo de cada día. Eh, lo que he aprendido a detectar con el transcurso de la vida es ¿por qué pienso tantas veces en esto? Más que o sea, en el tema A más que en el tema F. Y entonces me basta con, bueno, evidentemente me importa el tema A. Y ni siquiera tengo claro por qué me importa tanto o qué es lo que me importa tanto. De toda esa mega... Pero sé que me servirá indagar, escribir un libro, poner unos personajes a jugar en ese mundo. Me voy a sentir mejor cuando lo termine. Y mi vínculo con ese tema va a ser mejor. No digo que lo voy a arreglar o que Mm, voy a solucionar nada, pero voy a estar mejor. Ese es un poco, así me funciona con cada novela. A lo mejor, como todo trabajo, cuanto más lo haces, mejor te llevas con eso. Hay ciertos jueguitos que vas aprendiendo. Entonces ahora ya sé que es así. Lo que de entrada era una exploración más caótica o más insegura, hoy en día es corroborar, bueno, dale, va a estar bueno escribir sobre esto. Aunque no tenga muy claro por qué quiero escribir sobre esto puntualmente. al mismo tiempo, desde que vos decís, esto ya está acá, y te empieza a hacer como el, viste, el lorito en el hombro. ¿Cuánto tiempo puede llevarte hasta que decís, no, vamos a abordar este lorito, vamos a preparar en serio? Puede ser años dando vueltas en la cabeza. A veces sí, a veces son años hasta que le encuentro, porque también tengo que encontrar una trama que eventualmente le puede interesar a quien lee. Yo creo que uno puede escribir solo para uno mismo. Creo que uno siempre escribe para uno mismo, pero también en algún momento quiere conectarse con otro.